Siempre he oído que la libertad consiste en hacer lo que uno quiera, pero pronto me di cuenta de que es una mentira seductora. La verdadera libertad no reside en ceder a los impulsos, sino en dominar cada uno de ellos con una disciplina incansable. Es doloroso admitirlo, pero todos mis fracasos surgieron de momentos en los que dejé que la indisciplina guiara mis acciones. Y el dolor de perder por descuido siempre ha sido mayor que el esfuerzo de mantener el control. La disciplina no es un lujo, es un arma. Rompe ilusiones, destruye excusas y me coloca ante lo que realmente importa. Muchos la evitan porque creen que la disciplina significa rigidez, cuando en realidad es el único puente hacia el poder y el éxito duradero. Sin disciplina, todo lo que logro se hace añicos con el primer aliento de caos. El mundo no recompensa el talento innato ni la suerte fugaz. El mundo recompensa a quienes tienen la disciplina de transformar el esfuerzo en maestría. Es la disciplina la que sustenta a genios, líderes y maestros de todas las épocas, porque sin disciplina, el genio se pierde, el poder se debilita y el destino se disuelve. He aprendido que la disciplina es un pacto silencioso que hago conmigo mismo a diario. Es rechazar los atajos, soportar la incomodidad y volverme inmune a las tentaciones que buscan reducirme. Y precisamente por eso digo, quien no se domina a sí mismo, nunca dominará nada más. Si hay un secreto para alcanzar el éxito, no es la inteligencia ni la suerte, sino la disciplina. Porque ser disciplinado es ser dueño de uno mismo, y serlo es el primer paso para alcanzar cualquier grandeza que el mundo ofrezca. Siempre que observo las trayectorias de hombres que lo perdieron todo, veo el mismo patrón. No fue falta de talento, ni siquiera de suerte, sino un colapso interno de la disciplina. Sus mentes, entregadas al impulso y al placer inmediato, abrieron brechas que se convirtieron en ruinas. Es curioso cómo la libertad excesiva puede ser la prisión más cruel, pues sin límites internos, cada movimiento se vuelve desordenado y vulnerable. Recuerdo figuras históricas que se alzaron con una brillantez deslumbrante, pero fueron consumidas por su propia indisciplina. Generales que ganaron batallas, pero sucumbieron a los vicios, artistas que alcanzaron la genialidad, pero perdieron el control ante la tentación. La indisciplina es sigilosa. Comienza pequeña, como un hábito descuidado, hasta que se transforma en una fuerza corrosiva e invisible que destruye lentamente la estructura misma que sustenta el poder. El caos no surge de un golpe repentino, sino de la suma de pequeños fracasos repetidos en el tiempo. Cuando cedo al impulso de procrastinar, cuando permito que la pereza me seduzca, cuando justifico mi falta de rigor, estoy sembrando las semillas de mi propia caída. El enemigo no está afuera, crece silenciosamente dentro de mí cada vez que renuncio al control. El precio de esta indiferencia siempre es más alto de lo que imagino. La disciplina en este sentido no es solo un hábito o una virtud, es un escudo. Es lo que separa a quienes forjan su destino de quienes se dejan llevar por él. Al descuidarla, entrego mis decisiones al azar, y el azar nunca juega a mi favor. Quienes no dominan su conducta inevitablemente serán dominados por el entorno, sus pasiones y la voluntad ajena. Y en esta condición no hay poder posible. Es en este punto que comprendo la verdadera raíz del caos. No es el mundo lo que me desestabiliza, soy yo quien me vuelvo frágil ante él. La falta de disciplina me convierte en una presa fácil, un ser predecible, manipulable y sin rumbo. Y una vez en este estado, el éxito no solo se vuelve lejano, sino también imposible de sostener. Los cimientos siempre se desmoronan cuando se construyen sobre la arena de la indisciplina. Siempre he comprendido que el mayor enemigo de la disciplina no es la dificultad externa, sino el fuego interno del impulso. Este impulso repentino de actuar sin pensar, de buscar el placer inmediato, es una fuerza casi animal que vive en todos nosotros. Lo que distingue a quienes logran algo duradero de quienes simplemente se dejan llevar es la capacidad de transformar este impulso en combustible, no en una corriente descontrolada. Hay belleza en domar la mente como un caballo salvaje.
Al principio, se rebela, patea, intenta escapar de control. Pero gradualmente, a medida que la voluntad se impone, se doblega. Esta rigidez no es una inflexibilidad insensata, sino una claridad absoluta. Saber que no puedo ceder a cada emoción momentánea. Es elegir lo estratégico sobre lo inmediato, el largo camino sobre la recompensa fácil. Pienso en líderes que lograron controlar sus impulsos y volverse impenetrables. No eran santos ni fríos, pero aprendieron a esperar, a respirar antes de actuar, a medir cada paso como un ajedrecista que anticipa 10 movimientos. Dominar el impulso transforma el caos interior en un arma, y quienes lo logran adquieren un aura casi imbatible. Es en este punto que la disciplina deja de ser mera restricción y se convierte en poder. Pero este control no nace de la represión ciega. Proviene del hábito diario de preguntarse, ¿esto me fortalece o me debilita? Con cada impulso reprimido, la voluntad se fortalece, creando músculos invisibles. Con cada tentación superada, la mente gana más autonomía. Es un ejercicio de entrenamiento, una práctica constante, no un don para unos pocos. Cuanto antes se empiece, más fuerte se vuelve esta fortaleza interior. Aquí es donde la férrea fuerza de voluntad se revela, no como una prisión, sino como la clave de la libertad. Cuando aprendo a transformar mis impulsos en estrategia, dejo de ser rehén de mí mismo. Y en este estado, la disciplina deja de ser una carga y se revela como un arma invisible que sustenta cada logro. Porque sin este control, todo se desmorona en el momento en que el primer deseo indomable me arrastra. Siempre me ha parecido curioso cuánta gente quiere conquistar el mundo cuando ni siquiera puede conquistar su propio cuerpo. El físico es la base de toda disciplina, porque es donde primero se manifiesta el poder. Si no controlo mis hábitos básicos, sueño, dieta, movimiento, ¿cómo puedo esperar que mi mente se mantenga firme ante batallas mayores? El cuerpo es el primer campo de entrenamiento, e ignorarlo es construir castillos sobre arenas movedizas. Recuerdo figuras históricas que veían el ejercicio no solo como salud, sino como una guerra interior. Los espartanos forjaban guerreros no solo mediante la técnica, sino también mediante el rigor físico que también moldeaba la mente. De igual manera, los monjes entrenaban la resistencia de sus cuerpos para alcanzar la serenidad espiritual. Un cuerpo disciplinado es como una armadura, resiste las presiones externas y evita que la mente se debilite. Cuando dejo que mi cuerpo ceda a la pereza, me doy cuenta de cómo todo se vuelve más vulnerable. La pereza física contamina el espíritu y mis pensamientos pierdan claridad. Basta con una noche mal gestionada, una rutina descuidada, para que mi mente pierda la concentración y la determinación. Es entonces cuando comprendo que dominar el cuerpo es la forma más práctica de entrenar la mente. Cada ejercicio, cada rutina completada, cada sacrificio físico es una lección silenciosa de disciplina. No se trata de obsesión estética ni vanidad, sino de respeto por el instrumento que utilizo para afrontar la vida. Un cuerpo descuidado se convierte en un enemigo interno, que siempre me cobra su precio cuando más necesito fuerza. Un cuerpo disciplinado, en cambio, es cómplice, aliado, compañero de viaje. Sostiene la mente cuando la fatiga intenta abrumarla y da cuerpo a lo que antes parecían meras ideas. Es en este ámbito físico donde la disciplina cobra forma, literalmente, y una vez arraigada en lo físico, se expande a otros ámbitos, mental, emocional y estratégico. Porque si no puedo dominar mi cuerpo, ¿cómo puedo considerarme capaz de gobernar algo más grande? El cuerpo es la primera frontera, y sin dominarlo, todos los demás se resisten solo por ilusión. Hay una voz que todos llevamos dentro, suave, persuasiva y traicionera. Es la voz que dice, puedes dejarlo para mañana, no importa tanto, o incluso, mereces descansar un poco más. Esta voz de la pereza no grita, susurra. Y precisamente por ser tan sutil es donde reside el mayor peligro. Porque cuando empiezo a escucharla demasiado, ya no me doy cuenta de que me estoy llevando lentamente hacia la mediocridad.
Me doy cuenta de que el verdadero desafío no reside en enfrentar a los enemigos externos, sino en silenciar esa voz interior que debilita la voluntad. La disciplina requiere silencio. No un silencio silencioso, sino un silencio mental, uno en el que ignore las justificaciones fáciles que intento darme. Este silencio es un acto de guerra, una negativa consciente a negociar con la pereza. Los grandes maestros siempre han conocido esta batalla. Los samuráis cultivaron el silencio como parte de su filosofía de vida, entendiendo que el ruido interior era más peligroso que cualquier espada enemiga. Del mismo modo, los líderes que cambiaron la historia no se guiaron por lo que sintieron en un día de ocio, sino por lo que decidieron a pesar de la tentación de ceder. Es en este silencio donde florece la disciplina. Cada vez que ignoro esta voz, siento como si me estuviera poniendo otra capa de acero. No necesito luchar contra ella en interminables debates internos. Solo necesito ignorarla, no darle espacio. El silencio en este sentido es fuerza, porque mientras permanezco en silencio internamente, actúo externamente. Y la acción repetida silencia el enemigo invisible de la pereza hasta que se debilita cada vez más. El poder oculto reside ahí, no en vencer la pereza con la ira, sino en no dejar que crezca. El silencio me protege, me fortalece, me guía. Cuando aprendo a ignorar esta voz, la disciplina deja de ser esfuerzo y se vuelve natural. Y es en este estado que empiezo a darme cuenta de cómo el simple acto de permanecer en silencio dentro de mí es la clave para moldear el mundo exterior. Siempre he comprendido que los mayores logros de la historia no nacieron de un solo acto brillante, sino de la suma de miles de pequeños gestos repetidos con paciencia. El juego a largo plazo es implacable con quienes buscan atajos. La disciplina, en este contexto, es la capacidad de soportar el aburrimiento, la rutina y el agotamiento sin perder de vista el horizonte lejano. Es como caminar por un desierto. Cada paso parece insignificante, pero juntos forman la travesía. Los grandes maestros siempre han sido conocidos por su tenacidad. Leonardo da Vinci, por ejemplo, dedicó años a estudiar detalles minuciosos que muchos pasarían por alto, hasta transformarlos en obras eternas. Este compromiso con el proceso, esta disposición a perseverar, incluso cuando nada parece progresar, es lo que separa a quienes alcanzan la cima de quienes se rinden a mitad de camino. La persistencia es disciplina cristalizada en el tiempo. El peligro reside en confundir movimiento con progreso. Puedo mantenerme ocupado, pero sin constancia, todo se desvanece como el humo. El largo camino exige repetición, requiere soportar la monotonía que oculta el poder de la transformación. Aquí es donde la mayoría fracasa, no por falta de habilidad, sino por la incapacidad de soportar la lentitud de los resultados. Y es precisamente ahí donde se forja una voluntad de hierro. Cada vez que me quedo cuando sería más fácil rendirme, siento que añado una capa de resistencia invisible. La disciplina se fortalece no en los momentos de euforia, sino en los de agotamiento, cuando la mente ruega por rendirse. Persistir, a pesar de todo, es hacer un pacto silencioso con el futuro, y solo quienes cumplen este pacto cosechan la grandeza. El camino a largo plazo no es para impacientes. Es un camino pedregoso, frío y árido, pero recompensa a quienes se rindieron demasiado pronto con una visión imposible. Es en este ámbito donde comprendo que la disciplina no es solo control, sino compromiso. Un compromiso diario con algo que aún no existe, pero que solo será realidad si me mantengo fuerte, paso a paso. Siempre he desconfiado de la idea de que la disciplina depende únicamente de la fuerza de voluntad. Lo cierto es que la voluntad humana es frágil, volátil, y se corrompe fácilmente por los caprichos del día a día. Lo que realmente sostiene la disciplina a largo plazo no son decisiones aisladas, sino estructuras invisibles, rituales. Funcionan como muros internos que guían mis pasos incluso cuando mi mente flaquea. Cuando observo a monjes, soldados o artistas, me doy cuenta de que todos crean entornos y rutinas que protegen su energía. Un escritor que siempre se despierta a la misma hora, se siente en el mismo escritorio y repite el mismo gesto antes de escribir, no solo escribe, está entrando en un estado de fluidez creado por el ritual. La rutina no es una prisión, sino un portal. Elimina la vacilación,
reemplaza las decisiones con hábitos y transforma lo difícil en inevitable. Es fascinante cómo los rituales moldean el carácter. Benjamin Franklin, por ejemplo, organizaba sus días en bloques rígidos de tiempo y preguntas clave que guiaban su conducta. Los estoicos, en cambio, cultivaban prácticas diarias de reflexión, como registrar errores y aciertos para mantener la disciplina mental. En ambos casos el secreto no residía en una disciplina momentánea, sino en una estructura que imposibilitaba el escape. Cuando descuido los rituales, me doy cuenta de lo vulnerable que me vuelvo a las distracciones. Cada decisión se convierte en una batalla. Levantarme o no, trabajar o no, actuar o no. Este agotamiento me quita energía y crea oportunidades para la indisciplina. Pero cuando creo rutinas ritualistas, elimino la negociación interna. Hago las cosas porque ya están decididas, porque el entorno me guía, porque mi mente no tiene más remedio que actuar. La arquitectura invisible está ahí, creando rituales tan arraigados que se convierten en parte de la identidad. En este punto, la disciplina ya no requiere un esfuerzo constante, sino que fluye con naturalidad, como si fuera un instinto. Y cuando llego a esta etapa, me doy cuenta de que ya no soy esclavo de mi frágil voluntad, sino dueño de un sistema que trabaja a mi favor cada día. Siempre he creído que la verdadera disciplina no se trata solo del cuerpo o la rutina, sino principalmente de las emociones. Porque de nada sirve tener hábitos rígidos si, cuando la presión me azota, me dejo llevar por la ira, el miedo o el deseo descontrolado. La disciplina emocional es la más sutil y a la vez la más poderosa, porque define cómo actúo ante lo inesperado. Pienso en generales que en medio de la guerra mantuvieron la serenidad mientras todo se desmoronaba. Esta calma no era ausencia de miedo, sino dominio sobre él. El impulso natural sería ceder al pánico, pero la disciplina emocional les permitió ver más allá del caos. Lo mismo ocurre en las negociaciones, las crisis personales o cualquier momento en que el instinto exija una reacción inmediata. El poder reside en retrasar la respuesta, en frenar el impulso, en la elección estratégica. El peligro de vivir a merced de mis emociones es que me convierto en un juguete. Una provocación me desvía, un cumplido me engaña, una crítica me sacude. No hay poder posible cuando estoy controlado por otros. Cada vez que alguien controla mi estado de ánimo, controla mis acciones. Por lo tanto, la disciplina emocional es como una fortaleza. No permite que fuerzas externas dicten mi comportamiento. Este control no significa frialdad ni insensibilidad, al contrario, es la capacidad de sentir profundamente sin paralizarse. Es el artista que usa el dolor como combustible, el líder que transforma el miedo en cautela estratégica, el sabio que convierte la ira en acción calculada. El sentimiento no desaparece, sino que se canaliza, y esto es más fuerte que cualquier victoria impulsiva. Es en este ámbito donde me doy cuenta de que la disciplina emocional me protege no solo de los demás, sino sobre todo de mí mismo, porque si no aprendo a controlar mis sentimientos, acabaré esclavizado por reacciones fugaces, y cuando eso sucede, todo logro se vuelve frágil, a punto de ser destruido por el primer impacto interno. Siempre he creído que el mundo moderno es una máquina de seducción. Todo a mi alrededor parece diseñado para captar mi atención y ofrecer recompensas rápidas. La notificación que parpadea en la pantalla, el dulce que me satisface al instante, la distracción que me evita pensar. Esta abundancia de estímulos crea una prisión invisible, porque cuanto más me entrego a estas pequeñas recompensas, más frágil me vuelvo ante cualquier desafío mayor. La trampa está en el condicionamiento. Cada vez que cedo al deseo inmediato, refuerzo la idea de que no necesito esperar, de que puedo experimentar placer sin esfuerzo. Esto debilita la mente, creando una dependencia silenciosa. Como un adicto, busco la siguiente dosis, y cuando no llega,
siento ansiedad, vacío e inquietud. La disciplina en este aspecto parece imposible porque estoy acostumbrado a la gratificación constante. Basta con observar la historia para ver cómo los grandes líderes evitaron esta trampa. Los estoicos practicaban la abstinencia para liberarse de la adicción a los placeres. Los generales victoriosos cultivaban la paciencia, sabiendo que ceder al deseo del momento podía arruinar años de estrategia. La grandeza siempre se ha vinculado a la capacidad de posponer la gratificación, de ver más allá del presente. Cuando elijo soportar la incomodidad y rechazar el placer inmediato, siento surgir una fuerza diferente. Es como si hubiera invertido la lógica. En lugar de dejarme dominar por el deseo, empiezo a dominarlo. Este simple acto de esperar, de resistir, se convierte en un arma. La mente aprende que no necesita doblegarse ante lo que se le ofrece, y el cuerpo descubre que puede tolerar la carencia. Esta resistencia es la base de la disciplina. La trampa de la gratificación instantánea me mantiene pequeño, siempre dependiente, siempre a merced de algo externo. Solo cuando aprendo a soportar el vacío momentáneo sin desesperar, empiezo a adquirir verdadero poder, porque la disciplina no se trata solo de hacer lo que tengo que hacer, sino también de saber rechazar lo que me debilita, aunque brille como una tentación irresistible ante mí. Siempre me ha llamado la atención cuántos fracasan no por falta de talento, sino por apresurarse. La impaciencia es una forma sutil de debilidad, porque me vuelve ansioso, apresurado y vulnerable a errores evitables. La paciencia estratégica, en cambio, es un arma casi invisible. Es la disciplina de saber esperar, de rechazar atajos, de confiar en que el tiempo puede ser un aliado si lo uso con sabiduría. La historia está llena de ejemplos. Alejandro Magno nunca atacó sin calcular el desgaste del enemigo. Napoleón sabía cómo retirarse cuando una victoria inmediata costaba más de lo que valía. Los líderes que dominaron el arte de la paciencia comprendieron que cada movimiento imprudente puede costar no solo una batalla, sino toda la guerra. La disciplina en este punto no es acción, sino moderación. Es saber que la oportunidad adecuada vale más que 1000 ataques prematuros. El peligro de la impaciencia reside en confundir movimiento con progreso. Puedo correr, gritar y actuar sin parar, pero aún así solo desperdiciaré energía. La paciencia estratégica me da la serenidad para observar, estudiar y esperar a que el enemigo revele su debilidad. Es en esta pausa silenciosa que preparo el golpe decisivo, en lugar de malgastar energía en ataques apresurados. Es difícil cultivar esta paciencia, porque el deseo de conquistar arde en mi interior. Pero cada vez que me contengo, cada vez que pospongo la acción hasta el momento preciso, siento que me agudizo. Es como un arco tensado. Cuanto más espero, más fuerza acumulo. La paciencia deja de ser pasividad y se revela como disciplina estratégica, lista para transformar un solo gesto en triunfo. La paciencia estratégica es, por lo tanto, una de las formas más sofisticadas de disciplina. Requiere que soporte la ansiedad, controle mi ego y abandone la ilusión de una victoria rápida. Pero cuando lo logro, descubro que el poder no solo reside en actuar, sino en esperar el momento en que actuar será inevitablemente decisivo. Siempre he comprendido que la mayor batalla no se libra en campo abierto, sino dentro de mí. No son los rivales externos los que más amenazan mi camino, sino los enemigos invisibles, mi pereza, mis miedos, mis excusas, mis deseos descontrolados. La autodisciplina, en este sentido, es un verdadero arte de guerra, pues me obliga a enfrentar y dominar la parte más traicionera de mí mismo. Cada decisión que tomo es como una batalla interna. Ceder a la comodidad inmediata es como negociar con el enemigo. Resistir es como contraatacar. Y, como en cualquier guerra, no hay una victoria definitiva. Cada día trae una nueva batalla, una nueva emboscada, una nueva trampa. La disciplina no es un estado permanente, sino una campaña continua que requiere estrategia, paciencia y vigilancia constante.
La diferencia es que en esta guerra soy a la vez el general y el traidor. Una parte de mí quiere crecer, otra quiere descansar, una parte quiere ganar, otra quiere rendirse. Esta dualidad es inevitable, y por eso la disciplina debe cultivarse como un arte. Si no aprendo a manipularme, a engañar mis propias debilidades, siempre estaré expuesto, vulnerable, condenado a derrotas silenciosas. Los grandes maestros de la disciplina lo sabían. No se trataba solo de vencer a los demás, sino de dominar los propios impulsos. La victoria sobre uno mismo es la más difícil, pues requiere una vigilancia ininterrumpida. Pero una vez lograda, también es la más poderosa, pues ningún enemigo externo puede vencer a quien ya ha derrotado al adversario interno. Es en este punto que comprendo la esencia de la disciplina. Es la guerra invisible que libro en mi interior cada día. Y solo cuando acepto esta lucha como parte de mi naturaleza, empiezo a transformar la autodisciplina en verdadera maestría, un arte de guerra silencioso en el que el campo de batalla es mi propia vida. Si hay una verdad que permea todos los tiempos, es esta: el poder empieza y termina con la disciplina. No importa la estrategia, el talento ni la oportunidad. Todo se derrumba si no hay firmeza que lo sostenga. La disciplina es la base invisible que mantiene en pie cualquier logro. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que cada victoria verdaderamente importante nació de este rigor silencioso, de este compromiso diario de resistir lo que me debilita. Y también veo que cada caída fue el resultado de un fracaso en este pacto. Nada es más implacable que la indisciplina porque destruye desde dentro, sin fanfarrias. Por eso creo que la frase que resuena como lección final es sencilla pero decisiva. Quien no se domina a sí mismo, nunca dominará nada más. Esta es la esencia de la maestría y la clave de todo éxito.